Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Así que voy a dejarlos para esta primera plática de carga inmediata con el doctor Arturo Hernández López. Muchas gracias, Arturo. Pequeño comercial, por si están interesados en iniciar en implantología. Yo sé que todos los que están aquí ya lo hacen. Este es un diplomado básico, por si tienen algún amigo al que quieran recomendar. Vamos a iniciar dentro de algunos días. Ahí viene mi teléfono por si quieren contactar de forma directa. El teléfono que viene ahí es el mío. Yo los atenderé de forma directa. Si en algún momento conocen a alguien o saben de alguien que esté interesado para hacer un diplomado básico de implantología. Es de 10 meses. Este diplomado está avalado por UNAM. La FE Zaragoza es la que nos avala. Entonces, si están interesados, está el contacto y con mucho gusto podré atenderlos. Perdón por el comercial, pero hay que aprovechar el foro. Agradecer a la Asociación Mexicana de Implantología Bucal, al doctor Basáñez, al presidente, por la oportunidad de nosotros estar hoy aquí. Definitivamente también agradecer a Corte la oportunidad que me da cada vez que es posible, me da foro Marcelo para poder platicarles algunas cosas que hemos estado haciendo a lo largo de los años. En realidad, la idea de la plática del día de hoy es un poquito más allá si funciona o no la carga inmediata como tal, sino los problemas con los cuales cruzamos. Casi siempre se presentan todos los casos que se tienen de éxito. Difícilmente vemos que alguien presente errores, fracasos, problemas. La gran mayoría lo que presenta son todas las cosas buenas que se hacen. Definitivamente durante la carga inmediata y el mayor temor que existe es por todos los problemas que nos podemos enfrentar en ella. Entonces, de lo que vengo a platicar un poquito es de podemos haber planeado perfectamente bien una cirugía, podemos haber hecho absolutamente todo lo que tiene que ver de lo virtual a lo real, un enganche perfecto, y a la hora de la ejecución tener algún inconveniente. Y esto es como en todo, no es una ciencia exacta. Tratamos con personas completamente vivas, a lo que viene a darnos como resultado diferentes cosas que se pudieran presentar. ¿Qué soluciones se tienen? Hablando específicamente del tema de carga inmediata, uno de los problemas más grandes que tenemos es la promesa de cargar. Si a nosotros nos pagaron un tratamiento para carga inmediata es porque ese día el paciente se va con dientes. Y aquí sería, ¿qué pasa si las condiciones al final no me dan para poder hacer la carga? ¿Qué le voy a acabar diciendo yo al paciente? Esa es la mayor responsabilidad que realmente se tiene. Más allá de que se pueda o no cargar, porque de que se puede, se puede. El tema es si va a funcionar o no.
Entonces hay algunas cosas de los cursos que he estado dando de carga inmediata, voy ahorita por mi 4ª generación, y he encontrado algunas cosas que para mí son importantes destacar, y obviamente dentro de lo que yo hago también. No vengo con el afán de presentarles errores tal cual, porque sería absurdo mostrar algo de lo cual se supone que yo superviso, pero sí hay algunas cosas que quiero dejar muy puntuales con respecto a la experiencia, que sería el tema un poquito más delicado, ¿no? Todo el mundo dice que lo hace, todo el mundo dice que lo ha hecho, pero en realidad habría que ver cómo se está haciendo. Entonces es un poquito hacia lo que vamos. Esto es algo que les presento a mis pacientes siempre que vamos a iniciar tratamiento para carga inmediata, para que sepan que se tiene que seguir un protocolo, que no es nada más llegar y sacar una radiografía y después de ahí hacer una impresión, hacer una guía y sería prácticamente todo. Hago mucho hincapié con los pacientes en siempre hacer primero exámenes de laboratorio, porque puedo tener todo mi diagnóstico terminado y a la hora de presentarse con los exámenes no servir. Si eso que estoy comentando se lo digo por algo, por una persona muy cercana que teniendo ya todo su diagnóstico se tuvo que venir abajo porque el paciente tenía diabetes y no sabía. Entonces tenemos un checklist, una historia clínica, un consentimiento informado, un contrato de prestación de servicios profesionales para que el paciente sepa a qué se está comprometiendo, exámenes de laboratorio lo más cercano a la salud, registro fotográfico, y de aquí vamos a empezar a hacer nuestro análisis. ¿Qué es lo que tengo yo que analizar? Siempre va a haber lo que el paciente quiere contra lo que biológicamente se puede. Tengo que hacer un balance. El paciente siempre va a querer ser un artista y de aquí yo voy a tener que sacar un plan de tratamiento, pero viene otro análisis todavía más importante. El paciente va a decir, ok, ya me dijiste qué es lo que tengo, cómo lo vamos a solucionar, y ahora viene la cuestión económica. Aquí es en donde ya muchas veces los planes ideales para los pacientes se detienen. Teniendo todo esto, entonces, antes de platicar con el paciente, discuto con mi plan de trabajo con mi equipo. Tengo que tener bien claro que si no tengo un equipo de trabajo para carga inmediata, tengo un problema mayor. Siempre tiene que estar cercano al laboratorio, tiene que estar cercano al cirujano, el rehabilitador. Una vez que hablé con mi equipo de trabajo, entonces paso a hacer toda la toma de decisiones junto con el paciente. El paciente tiene que involucrarse y tiene que decidir. ¿Ya lo tengo? Ok, ya aceptó el plan de tratamiento. Esto es lo que los pacientes ven. Ahora vamos a ver lo que realmente nosotros hacemos. Hay que hacer una evaluación ya muy específica para la carga inmediata, que no puede ser menos que esto que ustedes están viendo. Y esto es como algo básico de inicio. Todos estos puntos tienen que ser analizados de una forma muy específica para poder nosotros tener la certeza de lo que vamos a hacer. De otra forma, nosotros pasaríamos a hacer esto a ciegas. Pero no es todo lo que nosotros analizamos, hay más. Vamos a ver este caso clínico. Tiene un rato ya que empecé a trabajar con este paciente y ahorita van a ver el por qué. Este paciente llegó con un canino fracturado y esa era la urgencia que tenía el paciente. Ese fue el motivo por el cual llegó con nosotros. Al ver que era un canino adhesivo, inmediatamente mandamos a hacer una tomografía y nos encontramos que tenía un canino desde hace mucho tiempo trabajando sobre su central y su lateral. Pero al paciente lo que le interesaba era el canino que no se veía, el que estaba fracturado. Hacemos la remoción de esto y hacemos un injerto. Obviamente hubo tiempo que esperar, pero aquí el paciente no quería esperar a que el canino se quedara así porque era lo que se veía. Entonces, en un primer evento se hace la colocación de ese canino.
Y lo que van a ver a continuación es la colocación de los dos incisivos centrales. ¿Por qué presento este caso? Porque sabemos que un tejido que está injertado no se comporta exactamente igual. Y hoy en día se considera que nosotros no tenemos un impedimento como tal para hacer la carga inmediata, porque todo dependerá de cómo se prepare el hecho quirúrgico para nosotros poder obtener la estabilidad primaria que se requiere como mínimo y también poder obtener la posición o la ubicación del implante. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? Hacemos la remoción de las dos coronas. Van a preguntar si no se movían, ¿para qué las quitas? El motivo es que el paciente quería hacerse un cambio completo y al incrementar la longitud de los dientes ya no nos daba la proporción para poderlos mantener en boca. Se hace la remoción, se hace una redirección, pero solamente se hace un solo fresado. Todo lo demás se hace compactando el hueso. ¿Por qué? Porque tenemos un injerto. Si se dan cuenta, no se abre colgajo, tratamos de mantenerlo el mayor posible el tiempo sano, todo lo que es el tejido, toda esa estructura gingival que está sana, no tiene ningún caso abrirla. Estos son implantes cónicos. Nuestro motor siempre está a 35 newtons, que es nuestro torque máximo con el cual trabajamos. Logramos una buena inserción, un buen porcentaje del implante está dentro. Y no bajamos más en este primero. ¿Para qué? Para que el hueso expanda un poco, ceda. Colocamos el segundo, sin haber terminado de bajar el primero. Hasta donde también nos dé los 35 newtons. Mucha gente utiliza aquí matraca o el rack, como quieran llamarle. Yo prefiero hacerlo de forma manual. Es mucho más rápido y es más certero el desarrollo de la sensibilidad para poder saber qué clase de hueso tengo en esa zona. Si nunca lo han hecho con el driver es mucho más sencillo, la redirección, poder sentir el hueso, qué resistencia me está ofreciendo y desarrollo de alguna forma el saber qué tipo de hueso estoy manejando en esa zona. No voy a dejarlo con injerto, puesto que lo voy a sumergir por completo. Siempre antes de empezar mi fase de carga tengo que checar que me dé 35 newtons efectivos de torque electrónicamente controlados. Esto es lo que va a garantizar que mi tratamiento funcione. Ahí pueden ver, está hasta el fondo, no hay nada que exista como tal. Y ahora viene la colocación de un aditamento protésico y también es parte de lo que quiero mostrar hoy. Los aditamentos por los cuales trabajamos de manera convencional llegan a generar algunos problemas. Esto es mucho más sencillo siempre y cuando seleccionemos bien la longitud. Se le deja ya de forma permanente con 25 newtons de torque para que no gire el implante por debajo de él y se hace el proceso de provisionalización. Aquí es donde ya cargamos. Ahí está el tercer implante que ya se había colocado previo. Y así es como sale el paciente el día de la cirugía. Este es el provisional que se lleva. Tiene que estar perfectamente bien pulido para que el tejido se comporte como yo quiero que se comporte. Ya tengo una arquitectura gingival ahí, lo único que tengo que hacer es preservarla. Esto es fotografías de la semana pasada con el paciente. Ya vamos a empezar a hacer el procedimiento de rehabilitación definitiva y esta es la forma en la que se está comportando el tejido. Tienen conexión cónica con conexión hexagonal, compatibles, funcionan perfectamente bien. Para mí tiene mayor ventaja el cónico, biológicamente es mucho más seguro, mucho más estable y más si trabajamos con un cambio de plataforma y con un multi-unit, que en este caso específico para unidades individuales tiene que ser recto. Si es angulado no me sirve porque va a rotar. Este es el único que tiene un hexágono que puedo yo copiar, que tengo yo un calcinable para poderlo trabajar en el laboratorio.
Esto sería el protocolo de manera convencional que nosotros trabajamos. Ahora vamos a ver a qué problemas son los que nos podemos enfrentar de manera, no digo que habitual, pero sí de manera continua nos llegamos a encontrar con esto. Hablando específicamente de los cursos, yo no puedo descalificar a alguien que llega y me dice que ya hace implantes, porque seguramente lo hace. Y seguramente tendrá una técnica distinta de trabajo a la que yo realizo, pero eso no significa que no sirva. Es completamente respetable. Todas las formas que existen para trabajar funcionan. Si no, no estarían haciendo. ¿Están de acuerdo? Pero cuando hablamos de habilidad y de experiencia, las cosas cambian. Porque pude haberlo hecho perfecto, pero una sola vez. Y es en donde la experiencia se convierte en un factor determinante. Entonces, ¿qué es lo que yo considero cuando hago esto? Si a mí me dicen que ya lo hacen, los dejo trabajar. No me opongo a su forma de trabajo. Yo digo que realicen la forma en la que lo hacen. Si dentro de esa forma puedo aportar a darles algo nuevo, lo hago, y si veo que la forma es buena, la copio, porque también nosotros aprendemos del otro lado. Esa es la educación, un intercambio de información con los alumnos todo el tiempo. ¿Qué es lo que les voy a presentar a continuación? Una persona que me dice que tiene experiencia, que hace las cosas, me dice de manera específica que siempre se tiene que utilizar una guía restrictiva para poder hacer la carga inmediata. No me opongo. A lo mejor yo no lo hago todo el tiempo, pero no se me hace una idea que esté mal. ¿Estamos de acuerdo? Pues llegó con su guía, trabajó perfectamente bien, no se le tuvo que hacer ninguna intervención, hubo que hacer un poco de expansión, había muy poco hueso remanente en la zona, era una zona comprometida. Todo hasta aquí va perfecto. Y aquí es en donde empieza lo que yo llamo experiencia. 3, 4, hasta 5 intentos de llevar el implante a una posición donde finalmente no se coloca el ápice del implante en el lecho que se preparó. Y a la hora de empezar a bajarlo, el implante acabó entre el tejido y el hueso, pero por la parte palatina. El tema es que cuando empieza el alumno a bajarlo, sí se pierde. Entonces cuando me levantan la mano y me hablan para el quirófano, ven, y me asomo, y yo, el implante, no lo encuentro. Entonces eso sí tiene que ver con la experiencia y con la habilidad. Se redireccionó, se colocó en posición, ya no se pudo hacer la carga porque se fracturó una tabla de las más gruesas que existen, que es la palatina. Entonces ya no es una indicación para hacerlo. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para poder hacer un injerto, para poder hacer una reconstrucción. Esas son de las limitantes que nosotros podemos llegar a tener cuando hacemos carga inmediata. Otro factor importante es la experiencia para identificar el tipo de hueso que tenemos, porque de eso dependerá si subpreparo o sobrepreparo. Si yo lo dejo exactamente en donde está indicado, me queda una fresa antes o definitivamente no meto fresas. Hoy en día existe la posibilidad de no fresar para colocar implantes, entonces empieza a abrir una cartera de posibilidades distintas. Pero si yo no tengo la experiencia de sentir qué tipo de hueso es el que tengo, voy a generar problemas. El menor de los problemas sería que el implante quede holgado, no se va a poder cargar, promesa no cumplida. Pero si queda con sobretorque, el implante se va a perder. Entonces el paciente va a salir con el provisional, pero el problema es que va a empezar a tener dolor y ese implante se va a perder. Entonces tenemos que valorar qué es mejor. Pues yo creo que ninguna de las dos. Lo ideal sería identificar qué tipo de huesos o qué tipo de densidad tenemos. Hago pausa antes de empezar el video porque el que está operando soy yo y lo que van a ver es haciendo una fuerza excesiva como entro con la primera fresa. Y de ahí pausa y empezamos a hacer un fresado mucho más prudente, porque se supone que era una zona que podría haber tenido buen hueso, no lo tenía. Entonces se me va por completo y ahí empiezo yo a rectificar, a recapacitar, a empezar a sentir, porque esa es la idea, sentir. Si no fresas, no sientes.
Entonces, si haces con matraca, que ese es otro tema también importante, la matraca hace mucho del trabajo, o sea, no sientes tú, por eso utilizamos mucho los manerales. De ahí, con mucho más cuidado, a saber qué tipo de hueso, qué implante está planeado, cuánto voy a fresar, hasta dónde voy a ampliar ese lecho quirúrgico. Perdón. Todo esto que tiene que ver con la experiencia para identificar va a ser lo que a la larga nos logre asegurar si podemos colocar carga inmediata en un implante o definitivamente no. Sí puedo hacer un fresado escalonado, a lo mejor solamente entro una parte de la fresa, luego de forma parcial. Hay muchas formas en las que nosotros podemos ir condensando, compactando, no fresando, haciendo que el implante haga su trabajo. Pero este es el tema, yo creo que menos preocupante cuando tenemos hueso poco denso. El tema es cuando es un hueso demasiado denso. Y con un implante agresivo sí podemos llegar a tener problemas. Todo lo que tiene que ver con hueso mandibular, si ustedes están colocando, por lo menos en los cursos que nosotros llevamos, y 3/4 partes del implante no bajan con el motor, se saca, se hace un fresado extra para poderlo bajar. Porque bajar la última parte del implante con fuerza en la cortical, que es lo que tiene menos irrigación, va a ser pérdida de ese implante. Entonces es en ese sentido en el que nosotros hemos trabajado un poco más para poder desarrollar la sensibilidad de los alumnos y que la carga se pueda lograr. Sabemos perfectamente bien que alrededor de cualquier lecho quirúrgico va a haber un intercambio celular importante, porque por el fresado, por el calor, se va a generar necrosis. Dependiendo del grado de filo que se tenga, del número de fresados que se haga, de la zona, será la necrosis que se tenga o no. Por eso utilizamos un implante que es específico para carga inmediata, con un espacio bastante grande entre lo que es el cuerpo y la parte externa de las cuerdas. Eso es lo que nos va a dar nuestra estabilidad secundaria, una vez que empieza todo el proceso de pérdida alrededor de lo que se prepara por el lecho quirúrgico. Tenemos que tener una muy buena irrigación. No está contraindicado en algún momento, si nosotros quisiéramos hacer un fresado biológico, quitamos de irrigación, bajamos revoluciones, siempre y cuando tengamos bien claro cuántas veces hemos utilizado esas fresas. De otra forma, lo único que estamos haciendo es quemar el hueso. También es parte de lo que nosotros podemos utilizar. No es una técnica única ni específica, no existe una receta para tal. Cada paciente es distinto y lo único que tenemos que hacer es el desarrollo del criterio para poder saber en qué momento lo puedo cargar y en qué momento no lo puedo cargar. Y una vez más, siempre antes de que el implante empiece el proceso de carga, checo 35 newtons electrónicamente controlados para poder definir si ese implante tiene el torque mínimo necesario. No me voy por arriba de los 35 newtons ni estoy por debajo de 25. 25 es el mínimo que puedo yo trabajar. Entonces entre 25 y 35 como máximo. ¿Por qué me preocupa más el máximo? Por la compresión. Porque ahí hay más posibilidades de pérdida. Entonces ya llegué al implante a donde yo quiero, siempre tiene que bajar con el motor a la posición ideal. Esa es la técnica con la cual nosotros estamos trabajando el 100% de todos los casos. Si no da eso, hay que desquitar compresión y posteriormente ya empezamos a hacer nuestro trabajo de carga hasta que el implante gire con el motor. Este es un caso planeado, dientes cortos, extremadamente fuera, y este es de ejecución. Podríamos decir que se logra la posición en donde originalmente se estaba planeando. ¿En base a qué? A todos los criterios que tienen que ver de análisis, porque no lo hacemos, y sobre todo un implante post-extracción unitario, sin tener un protocolo específico de semáforo. Yo le llamo un semáforo. Entre más rojos tengas, menos posibilidades de éxito. Entre más amarillo, dependerá tanto de ti como de tu paciente y de tu ejecución perfecta. Entre más verdes, más posibilidades vas a tener de éxito. ¿De qué les estoy hablando con los semáforos?
de esto específicamente. Son criterios establecidos ya desde hace mucho tiempo que lo único que se tiene que hacer es seguirse. Si ustedes lo siguen de forma adecuada, creo yo que se pueden meter en muchos menos problemas que si se lo saltan. Este es otro de factores estéticos. ¿Por qué hacemos carga inmediata en dientes unitarios? Casi siempre son anteriores. Y entonces vamos haciendo nuestro palomeo. ¿Qué tiene, qué no tiene? ¿Lo cargamos o no lo cargamos? Y no lo decido en el momento. Si el paciente se presenta y se le explica esto, el paciente debe de entender que hay casos que, aunque sea yo muy bueno intentando la carga inmediata, no se va a poder, porque no va a depender de mí, va a depender de muchos otros factores que están de por medio. Uno más, el riesgo quirúrgico. La clasificación del tipo de hueso es importante tenerla siempre presente, el sistema de fresado, la velocidad a la cual nosotros estamos, la velocidad de fresado también, qué estabilidad primaria logramos, la extracción. Muchos casos hemos tenido en donde una extracción que se veía muy simple se complica. Ya tenemos todo prometido, ya tenemos todo armado y sí, no se puede. Es cuando de repente volteo y digo, ¿cuánto tiempo tenía que no me batallaba yo con una extracción? Ándale, bájese, toque el suelo otra vez. Y son buenos, pues vale la pena. Está uno en esto, tiene uno que tocar el suelo siempre. Con respecto a lo que es el implante post-extracción, esta es la parte que creo yo que vale más la pena en cuestión de complicaciones que se pudiera tener. Si nosotros no hacemos un redireccionamiento adecuado con respecto a lo que es el eje del implante, sí podrá lograrse el torque, sí podrá lograrse la carga. El tema es qué viene después de la carga. Obviamente nosotros estamos buscando hacer un provisional en donde nosotros conservemos la estructura gingival que se tiene. Entonces, cuando nosotros no hacemos un redireccionamiento adecuado, en lugar de tener un provisional atornillado, vamos a lograr un provisional cementado. Y todo lo que tenga que ver cementado hacia la parte interna nos va a causar problemas. Entonces, tenemos este caso, un central fracturado, en donde nosotros estamos buscando hacer un redireccionamiento, y aquí viene un video con las maniobras que nosotros hacemos. Esta es la zona en donde yo quiero que el implante quede. Ya estaba rota la corona, no había necesidad de hacer más. Tratamos de hacer una extracción lo más atraumática posible, pero a la hora de hacer la extracción nos dimos cuenta de una lesión por la parte vestibular que estaba perdiendo la integridad de la cortical. Ahí lo estoy checando, estoy haciendo con la sonda y siento yo que no hay una continuidad en la pared externa. ¿Qué es lo que tiene como consecuencia esto? Bueno, pues tengo que abrir un colgajo para poder sellar esa pared si quiero hacer carga inmediata. No puedo dejarlo abierto. El tejido blando crece 2 veces más rápido que el óseo, entonces me va a ganar simplemente por crecimiento. Prendemos nuestro colgajo, evitamos en la medida de lo posible las incisiones verticales. Y ahí está la lesión que se encontraba, ahí la estamos quitando. Ahí no había nada de cortical, entonces había necesidad de abrir para poder sellarla. A raíz de eso que este video se ve bien para lo que es la redirección. Entonces nosotros atacamos
perfectamente bien hacia lo que es el lateral del lado contrario y posteriormente enderezamos. Esta es la forma en la que nosotros siempre hacemos una redirección en zonas en donde no es una meseta lo que tenemos para trabajar. Y vuelvo a hacer lo mismo con la siguiente fresa. Ataco primero de lado y posteriormente redirecciono. Ahora que he tenido la oportunidad de trabajar con Magic, esta es una de las características que tiene el implante y es espectacular para esto. No fresando, simplemente el implante lo logra perfectamente bien. Ahí ya tengo la redirección donde yo quería quedar desde inicio. Termino de hacer mi proceso de expansión, de ensanchado de lo que es mi lecho quirúrgico. Ya logré la zona en donde yo quiero trabajar, en donde yo quiero estabilizar el implante. No estoy siguiendo el eje del diente por obvias razones. Iba yo a quedar completamente fuera de lugar. Entonces, esta es la planeación y aquí quedó la ejecución. Todo completamente dentro de los parámetros que debemos de tener. Esta corona está por colocarse en esta semana que viene. Este es el tejido en el cual se encuentra ahora. Sí, no he podido lograr, y esto lo digo abiertamente, que se pierda un poco de ese tejido de natura. No he estado intentando algunas cosas recién para poder mantenerlo en la posición, pero realmente con la extracción y todo esto siempre queda un poquito más alto, sano, pero más arriba. ¿Cuál es el objetivo real de hacer redirección? Pues poder atornillar un provisional que me permita lograr estos perfiles de emergencia, porque aquí no va a tener contacto nunca con cemento, entonces la encía se va a mantener de mucho mejor estado si no tiene contacto con algo que le irrite. Entonces hemos desarrollado una técnica en donde utilizamos mucho los dientes que nosotros extraemos para poder hacer o mantener esos perfiles de emergencia. Ya lo tiene, lo único que hago es trabajar con él un poco, limpiarlo, dejarlo que esté bien, generar un perfil de emergencia adecuado, trabajar con un transitorio de lo que es la base del implante hacia donde yo quiero que quede, para que de esta forma pueda trabajarlo tanto en unitarios, estos son dientes naturales, como en dientes múltiples, son prótesis múltiples. Siempre tratando de trabajar atornillado todo lo que es mi perfil de emergencia. Y esto es lo que logramos. Salud, que es lo que realmente estamos buscando en los implantes, que se mantengan sanos el mayor tiempo posible. Con este tipo de aditamentos protésicos que son multi-unit, alejamos por completo toda la interfase que existe bacteriana del aditamento protésico y la base del implante. Lo mantenemos lejos, biológicamente es un implante mucho más estable. Sí debemos de trabajar con un multi-unit que tenga un cambio de plataforma, Cónica lo ofrece de manera perfecta, entonces podemos trabajarlo de una manera segura. ¿Es más caro? Sí, pero vale la pena. ¿En dónde no permito que el paciente tenga otra opción? En pacientes jóvenes. Tengo 44 años. Creo yo trabajar todavía un rato más, por lo menos 10 años más. Yo no quiero que a mí me vengan a buscar dentro de 10 años pacientes a los cuales no les ofrecí un tratamiento que sé que era estable y que posteriormente me va a generar problemas a mí. Sobre todo para la gente joven que empieza en esto, se casan con el paciente. Porque yo ahorita veo pacientes de hace 18 años que llevo metido en esto de los implantes. Y de muchos pacientes hoy en día sí les puedo decir que lo que más veo son todas esas pérdidas óseas, descubrimiento de implantes. Entonces, si esto está comprobado desde hace muchos años, que es lo biológicamente seguro, ¿por qué no trabajarlo? Más en pacientes jóvenes. ¿Qué pasa cuando no hacemos una redirección adecuada? Pues nos encontramos con esto. No sé si les ha pasado, no sé si lo han visto, si les ha llegado al consultorio, pero es algo muy común en el laboratorio. A nosotros, o por lo menos a mí, para lo que me buscan mucho en el laboratorio es, ya cuando alguien me habla y es de lejos, ya viene un regalo. No es algo fácil. Ya viene algo que me va a romper la cabeza un rato y que tengo que estar trabajando sentado horas en él. Porque definitivamente esto no tiene mucho problema, esto sale muy fácil. Pero
Pero hay casos, tengo otros casos por ahí que sí definitivamente son de horas de trabajo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos desde nuestra planeación una geografía ósea no adecuada? Vean en la parte superior del lado derecho, por favor, cómo va cambiando el perfil en cuestión de la inclinación. El grosor se mantiene, existe un grosor adecuado para la colocación de los implantes. Ese no es el tema. El tema es el último implante en dónde queda. Y ahí es en donde se convierte en una toma de decisiones. Todo el mundo me podría decir, utilizas un multi-unit angulado. No, porque la prótesis al final es una prótesis de unidades individuales, si no, no colocaría 3 implantes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esto? Utilizar desde el principio un aditamento angulado. No me va a permitir el trabajarlo normal como lo hago con un multi-unit. Y sé que en esta fase inicial, donde yo quiero que el provisional quede atornillado, voy a tener un acceso vestibular. Este caso en particular es algo muy bueno que se nos presentó. Es un paciente que voló de Chihuahua para la ciudad de Toluca, donde damos los cursos. Hicimos un análisis estético y tenía la necesidad de hacerse coronas más largas. Entonces, como había la necesidad de hacerse coronas más largas, lo que hicimos fue darle un poquito más de forma al hueso para poder tener papilas. Una plastía ósea. No con la finalidad de generar un espacio amplio. Si se dan cuenta, el hueso es muy noble y tenía yo muy buen grosor. Pero aquí yo puedo hacer dientes con papilas intermedias. Cuando yo no genero este tipo de perfil óseo, es muy complicado que el tejido crezca en medio. Entonces sobraba, que no es algo común, había que aprovecharlo. Generamos unos pseudoalveolos para de esta forma nosotros poder tener papilas en la base de los dientes. Tenemos una guía que nos permite ver hasta dónde puedo yo cortar este hueso con esta forma específica y mantener una pseudocresta o una cresta realizada por nosotros para poder crecer ese tejido en medio. Por arriba de ese margen que se ve en el acetato, hasta 2 milímetros podía haber dejado o más, sin problema. Desgraciadamente las fotografías posoperatorias no las tengo, el paciente ya no regresó. Era una alumna que vino a hacer el curso de implantes con nosotros. Estuvo volando durante más de 10 meses, porque estuvo un poquito más largo el curso, desde Chihuahua. Cada 15 días venía a hacer su curso para acá. So, ya tengo ahí mi cresta formada. Un compañero de los maestros llegó a la cirugía y decía, ¿y las extracciones? No fueron extracciones, pero esa era la idea, que se viera como si se hubiera hecho una extracción. Y ya todo lo demás es el proceso de fresado completamente convencional, a sabiendas de que un lateral nos iba a quedar a nosotros con un acceso vestibular, pero eso ya lo sé desde el día 0, ya sé que así tengo que hacerlo. Para este paciente también se utilizaron implantes cónicos. Ahorita ya lo ven en fotografía para no aburrirlos con el video. Se puede ver cómo la alumna, en este caso Pau, va sintiendo cómo va entrando la fresa para definir qué tipo de hueso, hasta dónde se iba a fresar. Tenemos ya los 3 alvéolos preparados, ya tenemos en el centro buen paralelismo y la colocación de los implantes. Los 2 centrales se lograban acomodar perfectamente bien en la zona, los pudimos dejar perfectamente a nivel de hueso, un poquito cristales. Y tenemos ahí un margen de hueso perfectamente bien que nos va a generar papilas. Ya están los 3. Postes rectos para los incisivos centrales y para el lateral un angulado, pero así está planeado. Ahí podemos ver perfectamente bien el cambio de plataforma y que mi plataforma protésica queda alejada
del margen del hueso. Provisional, accesos palatinos, tal cual se había planeado, y mi acceso vestibular. La paciente preocupada porque cómo se iba a ir con un hoyo ahí, obviamente esto se cubre y no pasa nada. No es el pulido exacto, trabajamos siempre mucho sobre la parte cervical para que el acondicionamiento del tejido desde el día 0 se tenga. Así sale el paciente. Y estas son fotografías tomadas el día que se quitaron los puntos. Entonces lo que nosotros buscamos de acomodo de tejido en medio se estaba logrando. Desgraciadamente no tengo todo el postoperatorio. Creo que a la fecha, por lo que me dice Paulina, que es su mamá, la paciente, no se ha hecho la rehabilitación definitiva, porque le gusta cómo se ven los provisionales, pero algo sabrán de eso, de los pacientes un poquito decidiosos. Vamos a hablar ahora de la selección de los aditamentos protésicos. Cortex, dentro de sus características de venta, tiene un producto que viene absolutamente con todo. Ya viene el implante, tornillo de primera, tornillo de segunda, para tomar impresión por implante, viene todo, no viene el análogo, sería lo único que faltara. Y podríamos pensar que tenemos absolutamente todo, pero hay ciertas condiciones de cirugía que nos demandan saber que o preparamos antes el aditamento protésico o mejor pedimos un aditamento distinto. Una vez más, el trabajar entre diferentes plataformas no genera ningún problema. Tenemos perfectamente bien ahí establecidos las dos formas distintas de trabajarlo, con un poste recto, el canino que se colocó primero, y con un multi-unit para los dos incisivos centrales, que fue la cirugía que vieron pasada. Hasta aquí todo esto estaría claro. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos solamente postes rectos? ¿Qué problemas nos podemos llegar a encontrar? Y que son bastante fastidiosos. El problema más grande que yo me he encontrado es cuando quiero dejar subcrestal un implante hexagonal. Estos son videos que hacemos para la técnica de fresado. Ok, no lo dejé subcrestal, lo dejé a nivel, pero tengo irregularidades óseas que también se presentan. Y cuando yo quiero colocar mi aditamento protésico, esa irregularidad no me permite asentamiento. Muchas veces no lo alcanzamos a ver porque no hay un colgajo completo. Y entonces colocamos la corona sobre este, empieza a las 2 o 3 semanas y viene el paciente con la corona floja, producto de que hubo ahí reabsorción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Regularizar una zona que no debería de estar así. Posiblemente esto se podría prevenir hacerlo antes, pero cuando estás en el momento de toma de decisiones en donde vas a hacer un post-extracción y quieres meter un poquito más el implante, obviamente porque el protocolo así te lo pide, pues te encuentras con que ya el implante colocado subcrestal y ahora tienes que regularizar. Y no es cómodo, no es algo que sea placentero. ¿Qué me faltó a mí en esta cirugía? Tener un aditamento en donde no tuviera ese perfil de emergencia. Y me ha pasado también incluso con los cónicos. Cuando yo trabajo con Jorge, que es mi distribuidor, y lo fastidio pidiéndole como 10 multi-unit para usar uno, pues no está padre. Y sí me los manda, lo peor es que sí me los manda, porque hasta eso no me dice que no. Pero es un fastidio, me dice, ¿por qué no planeas bien? Es que no planee bien, es que hay muchas cosas que se tienen que tener en el momento, y sobre todo en la cuestión de plataformas y alturas. Si no tengo, empiezo a batallar y genero esto. Y esto es lo que nosotros siempre estamos buscando. Esto es lo que nosotros queremos tener. Implante completamente sumergido, un aditamento que me haga una transición, mi plataforma protésica donde yo la necesito. No más de 5 milímetros de distancia del diente contiguo y 2 milímetros dentro del tejido para poder tener un perfil de emergencia adecuado. ¿Qué sí se tiene que tener? Stock. Porque en el momento tengo que decidir qué longitud voy a utilizar. Entonces, recomendación para hacer carga inmediata con multi-unit: o le hablan a Jorge que les lleve todo lo que ocupan,
o siempre tener un stock a mano de por lo menos 3 o 4 medidas, porque de otra forma se complica. ¿Cómo? La segunda, tener stock. De altura, doctor. De la transición, porque el tema está en que muchas veces tenemos, ¿cuánto? Mándame uno de 1 y uno de 2, pero ocupas de 3. ¿Qué crees? El hueso estaba muy poco denso, te fuiste hasta 4. Cortex tiene multi-unit hasta de 5 de longitud, entonces puedes tener un muy buen margen para trabajar. El tema no está en uno puedes tener uno de cada uno, pero cuando haces 4, entonces tienes que tener 16, ya es un poquito más complicado. Por eso mejor le hablo y que me vaya a ver, y ahí se lleva toda la cajita con cosas. Me odia, pero no le queda otra. ¿Qué pasa ya una vez que nosotros seleccionamos el aditamento? Esta es las fotografías, o van a ver parte de lo que es la rehabilitación. Cuando nosotros hacemos una selección adecuada del aditamento protésico en la altura, todo es extremadamente sencillo. Ya la colocación de la corona es de risa, se tardan 5 minutos en hacerlo. Por eso lo puse, para que vean que no es mentira. Torque de 20 newtons, este es un implante de Magic. Dentro de las indicaciones o contraindicaciones para carga inmediata está cuando hay ausencia de una cortical, no se debe de hacer carga. Aquí estamos trabajando con un producto no nuevo, con un producto para mí recién utilizado, que es una malla de fibrina, en donde yo puedo colocarla, me fija el hueso, y hasta ahorita no he tenido ningún implante que se pierda cargado en ausencia de corticales vestibulares. Se llama Tisil el material. Aquí tengo una chimenea de titanio larga, pedí una corta pero me llevaron una larga también, entonces por eso me tienen que llevar unas multi-unit de repente, porque no me mandan todo lo que pido. Yo pedí una corta y tuve que recortarla. Ya está recortada a la altura que yo necesito, la acomodo. Esta es completamente rotatoria, ese es un tema importante. También por eso mantengo los dientes, a los cuales se les hicieron extracción, porque tienen puntos de contacto establecidos. Entonces va a ser más difícil que gire, y si gira es porque el paciente ya está empezando a utilizar el diente, y a lo mejor no de forma adecuada. Este es el diente recortado. ¿Qué es lo que hago para acomodarlo de forma rápida? Primero lo fijo con acrílico fotocurable, Triad en gel. Esto está sin corte para que puedan ver que así es como se hace. Fijo un punto, lo ubico perfectamente bien, lo endurezco, fijo el otro lado, coloco teflón dentro de la chimenea, con resina fluida, Tetric Flow, hago todo lo que es la captura de la parte posterior. Quito y hago entonces mi trabajo de perfil de emergencia. Limpiamos toda esa sangre. Y ahora sí, entro con una resina fluida que toque diente y la chimenea de titanio, le doy perfectamente bien la vuelta, y ahí es en donde yo ya lo tengo capturado. No se tardan más tiempo en hacerlo con el diente, obviamente siempre y cuando el diente se preste para poderlo hacer. En dientes múltiples lo que hacemos es una guía con silicón, y con esa guía lo llevamos a la boca. En diente único es mucho más fácil. Removemos la corona. Una de las grandes ventajas que se tienen de trabajar con multi-unit es la fuerza de torque que tiene el tornillo. Es de 15 newtons. 15 newtons a un implante que está en proceso de fijación no le va a causar problema. Preferentemente vuelvo a tocar perfil de emergencia después de 6 semanas. Antes de 6 semanas ese implante es intocable. Por eso trabajo tanto en el perfil de emergencia una vez que ya lo tengo al paciente ahí. Siempre mi provisional atornillado, quedó en el centro, ahí latinamos, de repente no quedan ahí. Es ese punto que ven ahí suspensorio, es tratando de evitar que el tejido se mueva. Vamos a ver qué resultado nos da. Llevo ahorita como 10, 12 casos haciéndolo.
El resultado es bueno, ha cambiado la forma en la que se mantiene el tejido. Siempre una radiografía de control para ver que todo esté perfectamente bien integrado y que los espacios están como deben de ser. ¿Qué pasa cuando estoy trabajando con implantes cónicos pero no seleccioné o no tuve el stock adecuado para las longitudes? Pues lo primero y lo más fastidioso es que voy a tener que tocar hueso que no me gusta, prefiero no hacerlo, pero no tenía yo una longitud para lo que se ocupaba en este caso. Y no había aparte, o sea, no lo tenía yo ahí a mano. Bueno, toqué el hueso, coloqué el multi-unit, no muy convencido, y aquí todo lo que no se hace o no se tiene, se paga. Vean dónde me salió la chimenea de titanio. Y no estaba planeado así. Aquí, ¿qué voy a tener que hacer una vez que pase el periodo de integración? Voy a tener que retirar ese multi-unit y voy a tener que trabajarlo con una forma distinta protésica. ¿Por qué? Porque el implante ya quedó angulado. En el momento en el que yo le doy el torque de los 20 newtons, la plataforma del multi de implantología bucal, porque esta es la primera sesión del año 2018 oficial del colegio. Ellos sesionan mes con mes. Esta es la primera de la nueva directiva. Yo quiero agradecer al doctor Basáñez, que está en representación del colegio, y a su presidente, el doctor Enrique Castellanos. Así que muchísimas gracias a las autoridades del Colegio Mexicano de Implantología Bucal. Que entre paréntesis vamos a tener un evento nacional e internacional el 4, 5 y 6 de octubre de 2018 en Cancún, el evento que organiza el Colegio de Implantología de México, a nuestro querido México. Y por supuesto agradecer a todo el equipo de Cortex México, a los distribuidores que están aquí presentes, a la gente de la fuerza de ventas, a la parte administrativa, y a Sara González. Sí, en todos, sí está editado. Sí, todos. Lo que pasa es que cuando tratamos de enfocarnos a un solo punto, evitamos poner los demás, ¿no? Pero todo está, sí. Sí colocamos. Seguimos con el comercial, ¿sí, doctor? En el último sí, no tenerlo, ese es el tema. No tuve en ese momento las herramientas protésicas adecuadas. Hubiera colocado un angulado o retirarlo. ¿Cuál fue el riesgo en esta cirugía? Por el espacio que existe de hueso entre implantes, seleccionamos un implante muy delgado. Es un implante de 3.0. ¿Para qué? Para que siempre se mantenga el hueso entre ellos. Entonces, sacarlo y volverlo a redireccionar, ya habiendo llegado a la base de la nariz como cortical superior, era un poquito ya riesgoso. Entonces, se va así, después se quita ese multi-unit y ya se meterá a algún lado para poderlo rehabilitar. O sea, esa es la razón. Si hubiera tenido más hueso arriba, lo saco, lo meto más y no hay problema. Pero ya habíamos estado tocando la base de la nariz ahí. Sí, doctor. La importancia de la estabilidad primaria y el torque es fundamental. Es la base. Más la oclusión. Ya, la parte de oclusión, gracias Carlitos, y eso bien mencionado. ¿Qué sí dejamos como contactos para carga inmediata? Porque mucha gente dice que es provisionalización inmediata y es mentira. Una vez que existe un diente, el diente en automático va a generarle carga al implante, por labio, por lengua, por roce, aunque no tenga contacto con el antagonista. Entonces ahí ya está empezando a ejercerse carga. ¿Okay? No hay medias embarazadas, o están embarazadas o no están embarazadas, punto. O sea, no existe una carga, como le llaman muchos, progresiva. Una vez que se presenta en boca, empieza a sufrir fuerza por todo lo que tiene el entorno. ¿Qué si dejamos en contacto? El cierre, pero quitamos o liberamos la protusiva, lateralidad. Todos los movimientos de lateralidad y de protusiva, todas las lateralidades, protusiva y lateralidad, se eliminan, pero los contactos de cierre se mantienen, pero se mantienen como en cualquier implante.
no se mantienen al contacto como tal, sino al apretamiento, que es la forma correcta en la que debe de quedar cargado el implante. ¿Por qué? Porque tenemos que suplir el ligamento que no se tiene. No sé si eso... ¿Estamos bien? ¿Sí la o no? No recuerdo el número, pero sí es específica, porque tiene que ser de carburo de tungsteno para poderla volver a esterilizar. No, pero ahorita se lo averiguo y tal, llamo al laboratorio y que me digan cuál es. La vende José Luis Lona. Él las tiene. ¿Algo más, doctores, que les pueda yo servir? Creo que hablar un poquito de las cosas o inconvenientes que te puedas encontrar en la carga es mantener los ojos un poquito más abiertos, hacerse de un stock, siempre tener diferentes posibilidades para poder atender, no quedarnos limitados, porque ese límite lo que nos va a hacer es no cumplir la promesa de lo que cobramos, que es la carga inmediata. Me llamó la atención el medicamento que utilizan para bajar el implante. ¿En manual? ¿Con el contraángulo? Ajá, sí. Es una sí. Para bajarlo más. Sí, es que ese viene armado para poderse colocar con un dado y después el manual. Es un conjunto completo y es para la conexión. Tenemos, son 3 distintas medidas, para el narrow, para la plataforma regular y para el web. Son 3 distintos, 3, sí, aquí los tienen. Ahí está Marcelo. Sí. Doctor, en mi experiencia, ¿qué ventaja o cuál es el que estaría más indicado en un programa para carga inmediata por suscripción? ¿El Dynamic o en un otro lado el Magic? Híjole. Lo que pasa es que depende mucho qué es lo que tengas dentro de, pero por ejemplo, si no se va a fresar, Magic, definitivo. Condensa muchísimo hueso, genera mucho hueso alrededor. Y eso es algo muy bueno. O sea, va a haber pronto una plática por ahí de Magic, ¿verdad, Marcelo? Sí. Y se ve cuando va entrando el implante cómo va generando todo ese hueso y cómo lo va depositando en la parte apical. El diseño es muy interesante. Llevo ahorita ya colocado, pero habría que esperar a ver el resultado final. Pero la estabilidad que se logra es muy superior, mucho. Entre menos hueso sería más indicado para... Sí, para poder no fresar. O sea, entre menos fresado es mejor, porque estamos trabajando con el tejido. Donde yo no lo recomendaría y nunca lo he usado, yo creo que no lo utilizaría como un Saturno, por ejemplo, para una parte inferior. Se me hace algo ilógico, porque no vamos a poder hacer que entre, va a generar necrosis, sobrecompresión, solamente por el tipo de hueso que se tiene. Sí, sería lo ideal. O sea, siempre en donde se tiene un poquito más de problema para la estabilidad es donde más se trabaja en el diseño. Y ahorita Cortex lo que está haciendo con estos diseños, tanto Saturno como Magic, es evitar no cargar los implantes cuando es un hueso poco denso. Que es el principio básico de Magic es el no fresado, o el fresado mínimo. En el caso de los que tengo yo colocados, solamente una fresa para redireccionar y después todo con mano. Ahora, doctor, en el caso de que no le dio los 35 metros, en un momento dado puede dejarlo con un silicato, en un momento dado no lo conectaría, lo dejaría. Si no lo cargo es completo y lo dejo hasta el fondo, pero si no me da como 35 sería el máximo, no el mínimo. El mínimo serían 25. He puesto implantes cargados hasta en 20, pero quiero ser muy claro, unido a otro implante. No siempre vamos a tener lo ideal en todos, pero si estoy poniendo 4, 5, 6, no pasa nada. Que es el principio básico de la carga inmediata. Lo que se hacía o lo que hacíamos hace más de 10 años, yo con experiencia de más de 10 años haciendo carga inmediata, no importaba ni la conexión ni la forma, era unirlos todos, y ese era el secreto para que pudiera tener éxito. Tenemos éxito hoy en carga inmediata con implantes unitarios por el diseño. Eso es lo que nos permite trabajarlo de esa forma. Les recuerdo que al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas para que también vayamos avanzando en los tiempos que tenemos programados. Ahorita ya vamos a agradecer la participación del doctor Arturo Hernández López.
Bueno, aquí el asunto es precisamente eso, ¿no? De que hay una serie de conceptos que manejábamos desde que empecé yo con este concepto, que fue aproximadamente hace, pues ya voy para 30 años, hace muchos años. Y básicamente los conceptos que se manejaban en ese entonces eran precisamente el uso de titanio como material biocompatible, las condiciones asépticas, el control racional de la temperatura, el abordaje del caso en fases y sobre todo también el periodo de integración libre de cargas de 3 a 6 meses. De hecho, yo cuento una anécdota. La primera vez que tuve contacto con implantes fue cuando estaba haciendo la residencia y pues le puse a mi paciente sus implantes, o se le pusieron el periodo de los implantes y se me ocurrió el miércoles citarlo para checarlo. Lo mandé tomar una radiografía y cuando llegué con el doctor Morro a hacer la radiografía casi me apuñalaron. ¿Cómo le vas a tomar rayos X? No se van a integrar. O sea, existían una serie de cuestiones y de conceptos que no se tenían muy cimentados precisamente porque no había evidencia. Entonces, me pasa la siguiente, por favor. Entonces, todos estos conceptos evidentemente han cambiado y sobre eso es como nosotros establecemos precisamente todas las reglas de este juego. Ahora, cuando hablamos de porcentajes de éxito, haz la siguiente. Cuando hablamos de porcentajes de éxito, aquí hay que definir muy bien precisamente esto. Cuando nos hablan de criterios, ¿sí? Cuando se manejaban, cuando Albertson hizo sus postulados, mucha gente dice pérdida marginal de 2 milímetros durante el primer año, o de 1 milímetro, perdón, durante el primer año, y a partir del año empezamos ya a tener una pérdida tolerada de aproximadamente 0.1, ¿sí? Ahora, todo el mundo y la mayoría de las personas y de la gente que maneja eso lo refiere contra este artículo. Entonces, aquí es muy interesante el que nosotros analicemos precisamente cada uno de esos postulados y nos vamos a dar cuenta que esto es como la ley o como la religión, ¿sí? Nosotros, en la manera en la que lo interpretemos, le vamos a poder dar sentido a estos postulados. Estos postulados son y fueron publicados en el año de 1986 en el HOMI. Si nosotros los analizamos y los desglosamos, pues nos vamos a dar cuenta de que son actuales y están todavía vigentes. Aquí en un momento dado dice que haya una pérdida marginal de 1 milímetro y una pérdida progresiva también. Nosotros estamos manejando también, si en el primer postulado dice biocompatibilidad del material del implante, en ningún momento está diciendo que titanio. Obviamente los estudios o el descubrimiento de este concepto de terapia fue precisamente por parte de Brannemann utilizando titanio. Acuérdense que estaba el equipo suizo y estaba el equipo sueco y los dos utilizaban titanio, unos con algún tipo de tratamiento de superficie y el otro con un tratamiento totalmente liso. Naturaleza micro y macroscópica del implante. En el equipo de Albertson se manejaban superficies lisas, pero aquí no está hablando de superficies lisas, está hablando precisamente de macro y micro forma, precisamente tanto de la forma del implante como de la superficie. Condición del sitio receptor en salud, libre de infección, la técnica quirúrgica per se, que en ningún momento dado dice que tiene que ser progresiva. Se hacía progresiva, ¿por qué? Porque se creía que de esa forma se podía incrementar el tamaño del nicho, evitando precisamente ese calentamiento del tejido óseo. De ahí viene el concepto de Magix. O sea, en ningún momento metamos la primera fresa, la primera osteotomía y posteriormente colocamos el implante. ¿Por qué? Porque tenemos geometría. Entonces aquí el chiste no es el número de fresas ni el protocolo sí, pero aquí lo que realmente le da esa certeza en la preparación es precisamente el control de la temperatura. Y obviamente lo que es la fase de integración inalterable. En ningún momento dice que no lo carguemos. ¿Qué tenemos que hacer? Obtener esa estabilidad primaria para que posteriormente se lleve el proceso de osseointegración y evitemos precisamente que se pierda hueso a ese nivel. Entonces,
Y ya, obviamente, el último, que es el más importante, nosotros que somos rehabilitadores digamos, los cirujanos también, se considera que la cuestión protésica es lo más importante. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que estar apuntados es precisamente al control racional de las cargas, ¿sí? Para que podamos tener un sistema que se pueda conservar y que pueda conservar la integridad de esa interfaz. Entonces, la siguiente, por favor. O te digo por favor una vez y ya nada más te digo la siguiente. Entonces, cuando nos vamos a la literatura, este concepto no es nuevo, el concepto de colocación o de inserción inmediata. Si nos vamos a la literatura, estamos hablando de que el primer reporte, de los primeros reportes, fueron en 1989, ¿sí? Hace casi 30 años, ¿sí? Y fue del azar. Ahora, para que se haya hecho ese reporte, pues obviamente es porque ya se tenía una casuística importante para poder hacer este reporte. Y si nos vemos y nos vamos a las otras dos referencias, Parel y Rosenquist, estamos hablando de 1990 y 1996. Entonces, no es un concepto nuevo. Lo que pasa es que nos estamos adaptando precisamente a la evidencia que vamos recolectando a lo largo de todo este tiempo. La siguiente. Ahora bien, en el caso de los porcentajes de éxito, pues si hacemos, la siguiente, a mí me gusta poner mucho esta diapositiva, porque es el libro de Schroeder. Este libro de 1989 de implantología oral precisamente es una fotografía en la cual el concepto que ellos manejaban era precisamente implantes de una sola fase. Entonces volvemos a lo mismo, no estamos hablando de un concepto nuevo, estamos hablando de un concepto documentado, porque lleva muchísimos años. Ahora, si nos vamos a los porcentajes de éxito, en el 79 Lederman, cuando empezó también con este concepto, tenía 91.2% a 5 años, y así sucesivamente, Schroeder 98.1%, Babush 1986 el 96%, y nos vamos así. Nosotros tenemos un porcentaje similar en el departamento de implantología, aproximadamente del 97% alrededor de la estadística que tenemos actualmente. Entonces, por eso, y en esto, vamos a fundamentar precisamente los parámetros que vamos a implementar cuando estamos haciendo una terapia de esta naturaleza. La siguiente. Entonces, yo me acuerdo cuando empezamos, sí, llegaba un paciente de implantes al consultorio y casi cerrábamos la cuadra, porque venía un paciente de implantes, cerrábamos la tarde, etcétera, etcétera. Actualmente, este concepto es mucho más accesible y es mucho más rutinario. De hecho, el que uno haga una preparación, por ejemplo, para una prótesis fija, pues cada día es menos, y seguramente con el tiempo vamos a hacerlo mucho menos. Ahora, también hay extremos, ¿no? Hay algunos países, sobre todo en el oriente, en los cuales ya casi se les despostilla un diente y me preguntan, lo sacan y colocan un implante. Entonces, aquí también uno como que agarra una visión de tubo y muchas veces empieza a preguntarse de qué forma van a implementar el tratamiento, cómo van a colocar el implante, cómo va a ser la corona, antes de pensar en otras alternativas, que si hacemos un alargamiento, que si hacemos un tratamiento de conducta. Ahora, aquí muchas compañías nos hablan acerca, si tú te vas a la estadística, ¿sí? Evidentemente hay un porcentaje más alto en el tratamiento con implantes que el que nosotros hagamos una endodoncia, un poste y una corona. Ahora, si nos vamos a analizar la metodología de esos estudios, pues nos damos cuenta casi que los implantes que se les colocaron, esos implantes casi son puros sanos y son castos, porque están muy controlados esos estudios. En el caso de los estudios que muchas veces se comparan, son estudios que inclusive los tratamientos los hacen estudiantes de licenciatura, o sea, son estudios retrospectivos contra estudios prospectivos. Ya cuando se hace una estadística un poquito más en forma, ya los niveles, cuando existe predictibilidad en un tratamiento sobre dientes, los niveles son muy similares a cuando estamos tratando con implantes. Entonces, aquí también hay que establecer ese contexto
para que en un momento dado no estemos comparando peras con manzanas. La siguiente. Entonces, este tratamiento cada día es más común, ¿sí? Viene un paciente con una fractura, se hace una extracción, se hace la colocación del implante, se hace la provisionalización inmediata, y sobre eso vamos a tener todas las bondades que nos ofrece este tipo de abordaje. Ahora, aquí lo importante de todo, la siguiente, es saber precisamente qué es lo que está pasando. O sea, el implante se integra, hay muchísima evidencia de que el implante se va a integrar. Ahora, la siguiente, ¿qué es lo que pasa a ese nivel? ¿Sí? A ese nivel de la conexión de tejido del borde libre de la encía, de la cresta ósea, ahí es donde debemos establecer precisamente y apuntar el esfuerzo para conservar esa estabilidad, ¿sí? Hace muchos años a veces hacíamos tratamientos y no entendíamos por qué no salían bien. Dicen, no, pues que va todo dar, ¿por qué? Pues quién sabe, ¿sí? Actualmente el reto es saber qué es lo que estamos haciendo, y precisamente cuando esos elementos se manejan adecuadamente, ya no nos estamos echando un volado. Ahora, no trabajamos ni con televisiones ni con radios de que si se descompone le quitamos el circuito y se lo cambiamos, ¿sí? Porque trabajamos con seres humanos, en los cuales los procesos fisiológicos, los procesos regenerativos varían sensiblemente de un paciente a otro, aunque tenemos un parámetro sobre el cual nos podemos centrar. Entonces, por eso es importante y apuntar a que nos tenemos que enfocar precisamente a ese nivel, sobre todo cuando estamos hablando de estética, ¿sí? Y aquí vienen una serie de conceptos que vamos a desglosar a lo largo de la presentación, que nos ayudan precisamente a comprender un poquito mejor lo que estamos haciendo. La siguiente. ¿Ya estuvo? ¿Ya? ¿Quieres hacerlo? Ay, qué bonito. Gracias. Ok, entonces, evidentemente, ¿sí? Lo que necesitamos establecer la naturaleza del tejido, ¿sí? Y aquí lo primero que tenemos que comprender es que un diente y un implante es diferente en muchos sentidos. La vascularidad, por ejemplo, que es la clave de que haya estabilidad en el tejido. O sea, las vías de vascularidad de un diente y de un implante son totalmente diferentes. Obviamente, el aporte que tiene un diente es mucho más rico que el aporte que tiene un implante. El tejido que se forma, el tejido que está conformado una papila, que está junto a un implante, es un tejido mucho más fibroso, tiene más fibroblastos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es mucho más sensible a retraerse. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, si nosotros aplicamos más presión o no aplicamos la presión adecuada, por la misma consistencia del tejido, en algunas ocasiones podemos llegar a sufrir algún tipo de retracción. Que en el centro... Ahora, aquí también es importante, voy a cantar La nave del olvido. Aquí también lo importante es precisamente tener en cuenta que nosotros tenemos o nosotros vamos a crear un microambiente, ¿sí? Nosotros por un lado tenemos el hueso y tenemos el tejido perimplantar, y por otro lado tenemos un tornillo de metal. Entonces, en el momento en el cual nosotros colocamos ese tornillo, nosotros estamos creando un microambiente que tiene precisamente sus reglas. Y esas reglas están dadas por un elemento mecánico que en el centro, la próxima vez me gritan todos que en el centro. Sí, un elemento mecánico en el cual nosotros tenemos una serie, y que se genera una serie de conceptos. Muchos conceptos que a veces son abrumantes, ¿sí? Ahora, aquí lo importante es saber ordenarlos y en ese sentido tener en cuenta la forma en la cual vamos a hacer el tratamiento, teniendo en cuenta el factor etiológico, qué fue lo que causó precisamente la pérdida de ese diente, para poder hacer el diseño del tratamiento y en ese sentido ya tener la forma en la cual nosotros vamos a integrar
esa restauración sobre ese espacio de dentro que vamos a conformar. Sí, yo tengo cuates que no tienen mucha idea del diente, o sea, tengo, mi mejor amigo es un ingeniero civil, y pues me ha oído platicar también en algunas reuniones y me dice, a ver, yo no entiendo, si tú no pones el implante a veces y los dientes te los hacen, pues ¿tú qué haces? Cobrar, no, pero es la verdad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como coordinadores, por decirlo, o sea, de alguna forma, del tratamiento? Lo más complicado, ¿sí? Establecer las condiciones y manejar el espacio de Déntulo de tal forma que podamos integrar esa restauración a ese espacio de Déntulo. Si no tienen coherencia, pueden tener al mejor técnico del mundo, si nosotros no creamos precisamente esas condiciones, va a ser muy complicado. Entonces, aquí hay una serie de factores que tenemos que manejar y que tenemos que saber dentro de ese manejo del espacio de Déntulo. Y ese manejo, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos del paciente del implante post-extracción, pues tenemos que considerar muy seriamente el comportamiento que va a tener precisamente ese tejido óseo o esa cresta ósea que es tan valiosa a la hora de hacer el procedimiento de extracción. Entonces, aquí lo más importante es saber que coloquemos o no coloquemos un implante, vamos a tener retracción de tejido óseo. ¿Por qué? Por la misma naturaleza. El tejido óseo tenemos en un alveolo, tenemos un tipo de hueso que es el hueso entrelazado, o en inglés se conoce como buccal bone, que es un hueso que está ahí. ¿Por qué? Porque tiene inserción de fibras del ligamento periodontal. Entonces, a la hora que yo hago la extracción, ¿qué va a pasar? Pues ya no hay razón de que ese hueso exista. Y cuando estamos hablando en la porción anterior, pues vamos a tener una pérdida un poquito mayor que, por ejemplo, cuando estamos hablando en la parte anterior, que cuando estamos hablando de la parte posterior. ¿Por qué? Porque tenemos mayor grosor en la parte posterior. Entonces, sabemos que vamos a tener una pérdida de hueso. Entonces, también si le agregamos ciertos factores, pues vamos a tener problemas, y un caso que puede ser muy sencillo como se puede convertir en una pesadilla para un paciente. Por ejemplo, este paciente a los 3 meses presentó esa retracción de tejido gingival. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Volver a quitar todo eso y volver a establecer una preparación, hacer el diseño del aditamento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta precisamente la naturaleza del proceso que se iba a llevar en el momento de hacer la retracción. Ahora, si analizamos el tejido, es un tejido flácido, no es un tejido estable. Entonces, aquí son factores que se van sumando y evidentemente van a tener un impacto directo sobre la estabilidad en el tejido. Entonces, aquí lo importante es precisamente tener esos factores en la mano y saber de qué forma los vamos a manejar y de qué forma los vamos a desglosar para establecer la secuencia que nos lleva a cabo precisamente todo esto. Ahora, la cuestión quirúrgica ya quedó muy clara con el doctor Arturo, y aquí nada más simplemente es establecer precisamente eso, la naturaleza del proceso en sí. Por ejemplo, la literatura actualmente nos dice que, por ejemplo, el curetaje del alvéolo tiene que ser muy discreto, a menos que haya un tejido, por ejemplo, granulomatoso, que se tenga que retirar. En la medida de lo posible, no curetear ese alvéolo. ¿Por qué? Porque estamos eliminando las células viables que tienen un potencial regenerativo para cualquier tipo de material que utilicemos. Entonces, son conceptos que se van acoplando precisamente a la evidencia que va surgiendo todos los días y que es importante tener en cuenta. Entonces, aquí, bueno, si tenemos ciertas consideraciones, bueno, vamos a tener tejidos estables, vamos a respetar esos espacios, ¿sí?, para poder conformar el espacio en el cual se va a integrar precisamente esa restauración de una forma coherente y sobre todo predecible. Entonces, son conceptos que se tienen que manejar y que es importante, y como les decía en un principio, ¿sí?, si nosotros tenemos en cuenta precisamente todo eso, dejamos menos cuestiones al azar y vamos a tener resultados mucho más predecibles. Ahora, ¿a qué viene todo esto? El punto fundamental era lo que les decía en un principio. Yo ya sé
casi hasta de repente de chiste dice uno, si tú vas a la tlapalería y una pija, la pones en el hueso, seguro se va a integrar. Seguramente si ponen un implante mal, seguramente se va a integrar. Acuérdense que implante mal puesto se integra, no sé por qué, pero se integra. Y hay veces que cuidamos todos los detalles y se perdió el implante. ¿Por qué? No lo sé. Y otro que salió casi que se cayó el implante al piso, el perro lo chupó y todo, y quedó chueco, y ese sí se integra. Entonces aquí lo importante, y era lo que les mencionaba, y es a lo que voy a ir un poquito más a fondo, es en las conexiones, ¿sí? La conexión es fundamental a la hora de hacer y de planear una prótesis. Yo, en lo personal, mucho tiempo, de hecho yo me entrené con el uso de la conexión externa. Nosotros éramos inclusive un centro en esa época de Nobel Pharma, en el cual prácticamente todos los implantes que utilizábamos nosotros eran Nobel Pharma, y evidentemente la conexión que utilizábamos era en hexágono externo. Entonces para mí el cambio fue un poquito complicado, y fue un poquito complicado o un muchito, o sea, cambiar primero de externa a interna y luego de interna a cono fue un poquito complicado, ¿sí? Y es lo mismo. Yo, bueno, me imagino que si yo me meto ahorita a aprender a hablar alemán, pues me va a costar mucho retrabajo, pero si me llevo a mi hijo que tiene 12 años y lo meto en clase de alemán, seguramente va a ser mucho más sencillo. Entonces, ese cambio es un poquito complicado, pero también nos ayuda a comprender un poquito mejor las cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de conexiones, esos tres factores son fundamentales, ¿sí? La posición de la plataforma, el tipo de conexión y en algunos casos a características específicas. Me refiero a tratamientos de superficies que en un momento dado se pueden implementar dentro de la superficie del implante. Entonces, todo eso nos va a nosotros hasta cierto punto a generar evidencia, o más bien nos va a generar un escenario predecible en el cual nosotros vamos a tratar. Pongo esta referencia porque aquí, por ejemplo, en este artículo, y por eso también es importante hablar acerca de la forma en la cual nosotros podemos enfocar las cosas y la interpretación que los demos. Y este artículo es muy interesante porque es los criterios de éxito en implantología, ¿sí? Es en el 2012. Y entonces es muy interesante, se hicieron cuatro grupos: prótesis fija, implantorretenida, sobredentadura, prótesis fija y diente único. Siempre cuando nosotros, o en todos los artículos que habíamos leído, ¿sí?, en ninguno de ellos se tomaba en cuenta la percepción que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer número, ¿sí?, en la primera estadística, se ve que cuando se toma un parámetro nada más, se tiene el 100% de porcentaje de éxito. Y a medida que le vamos incorporando, se le van incorporando parámetros para valorar esa rehabilitación, los resultados bajan inclusive hasta en el 68%. ¿Por qué? Porque muchas veces no se le toma en cuenta al paciente. Ahora sí que hay veces que llega uno, y me han pasado con mis residentes, de que pone una prótesis hermosa, una barra de circonia con caracterización del tejido gingival preciosa, y se le enseña uno al paciente y ¿qué onda con esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero y lo más importante precisamente es tomar en cuenta la opinión que tiene el paciente para poder valorar de una forma objetiva el resultado que vamos a tener de la restauración. Y eso habla mucho precisamente de los niveles de tejido gingival. Muchas veces, ¿sí?, está medio milímetro más abajo y es que esa vieja medio me estaba reamolada y andamos por medio milímetro. Bueno, para ella es importante, y si no está conforme, entonces el resultado no va a ser al 100% en ese caso en particular. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo eso, y de ahí se desprende precisamente esta fotografía, ¿sí? Si yo a ustedes les pregunto, ¿esto es exitoso?
Pues depende de qué. O sea, es exitoso, ¿por qué? Porque están integrados. O sea, los implantes ahí están y le pegan y suenan bien bonitos, su sonido sordo, etcétera, etcétera. Pero cuando ya nos vamos a ver la razón por la cual fueron colocados también esos implantes, pues nos damos cuenta que el resultado al 100% no fue. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿es éxito en ese sentido? ¿Sí? ¿O realmente es una situación de supervivencia? Porque aquí en este caso, pues los implantes están integrados, pero ¿qué va a pasar? Que tiene que venir el paciente, seguramente vamos a tener que retirar esos implantes, vamos a tener que conformar el sitio y posteriormente hacer una colocación orientada para poder rehabilitar adecuadamente este caso. Entonces, son muchos factores que se tienen que considerar. Ahora, durante mucho tiempo, ¿sí?, se han manejado y en las presentaciones, ¿sí?, también tenemos que establecer la forma que se van a interpretar. Por ejemplo, hay muchos artículos, muchas referencias que son clásicas, ¿sí? Estos son de los artículos más referidos, pero muchas veces, y decíamos, ¿en cuánto de la distancia del punto de contacto a la cresta ósea? No, pues que 5 milímetros. Vete al artículo de Tarman y nos damos cuenta, pues, que él habla de dientes. Y si estamos hablando de una naturaleza vascular diferente entre un diente o un implante, no puede ser lo mismo. Entonces, aquí lo importante es precisamente valorar todo eso a la hora de hacer una colocación. Este paciente, ¿sí?, por ejemplo, se le atendió con prótesis cementada. Hace como 6 años se colocó esta prótesis. Sí, el resultado fue este. Y el paciente, bueno, a la hora de hacer las mediciones, los sondajes, pues nos damos cuenta que de acuerdo a la literatura, estamos en el parámetro de 2 a 3 milímetros de la distancia del punto de contacto a la cresta ósea, lo que nos va a dar soporte al tejido gingival y sobre todo un llenado adecuado en la zona de las papilas. Hacemos el sondaje, hacemos radiográficamente, y si ya nos vamos al tiempo, regresó la paciente, se le descementó, y esto fue hace como 4 meses. Entonces, si nos vamos a los niveles de tejido óseo y sobre todo a los niveles de tejido gingival, pues existe una similitud y es muy gratificante el poder, después de mucho tiempo, poder observar un tejido en estas condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos el espacio. Ahora, aquí evidentemente son muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la cuestión de la conexión y sobre todo ¿cómo se llama?, la posición de la plataforma. Por ejemplo, en este caso, sí, yo, como les decía hace ratito que estaba medio divagando, yo en muchos casos todavía utilizo conexión externa. Utilizo sobre todo para prótesis fijas, completas, para sobredentadura. Ahora, cuando me voy a un sector anterior, sería muy necio de mi parte si yo siguiera utilizando conexión externa, porque no es tan predecible. Pero lo que sí les puedo decir es que, de acuerdo a la literatura también, tengo la certeza de que es una cuestión de posición precisamente de la plataforma. Este es el tratado convencional o el protocolo convencional cuando uno está fresando un hexágono externo, o era, ¿sí? Que esa avellanadora es una de las peores aberraciones que se ha creado en la implantología oral. ¿Por qué? Porque le estamos dando en la torre al tejido óseo, que finalmente ese tejido se va a perder, ¿sí? Entonces, el protocolo actual hasta se enojó el cambiador. El protocolo actual es precisamente evitar ese tratamiento o ese fresado y dejar las plataformas por encima del tejido óseo, ¿sí? Y esto tiene una simple y sencilla lógica, ¿sí? Es una cuestión, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, hexágono externo, 2 dientes juntos, 2 implantes juntos, que es también un reto y de conexión externa. Y entonces aquí, ¿cómo compensamos? Este caso tiene muchos años.
¿Cómo se compensó? Dejando las plataformas supraóseas. Si vemos, en este caso, ¿sí? Vemos dónde está el nivel de hueso. ¿Sí? Ahora les repito, si ustedes me preguntan a mí cómo trataría este caso actualmente, pues no me la jugaba con hexágono externo. Más bien me iba a una conexión cónica en la cual es mucho más predecible por el tipo de, tanto de la posición que tiene el implante, como de la forma en la que se va a desarrollar el tejido a ese nivel. Entonces, ¿sí? Si nosotros vemos, lo importante de todo es precisamente la forma en la cual se va a adaptar ese tejido a la geometría que tiene precisamente esa conexión, ¿sí? Nosotros ahí lo que necesitamos es soporte a nivel ¿de qué? Del borde libre de la encía. Entonces, si yo tengo, o sea, y es un error muy común y lo vamos a ver, ¿sí? El que tenga o prefiera metal a tener tejido, ya sea gingival o tejido óseo. Por ejemplo, a mí no me gusta para nada el uso de implantes anchos. Yo siempre me quedo con diámetros regulares, diámetros de 4, ya exagerando así, de 4.5, pero ya así exagerado. Casi nunca, digo, entiendo y también sé que en algunos casos están muy indicados los implantes de diámetro ancho, pero como les digo, muchas veces uno se va con la finta de que entre más ancho es el implante, más soporte voy a tener, y en muchas ocasiones ese grosor y ese sacrificio de tejido, ya sea óseo y gingival, pues va a hacer que no tengamos tanta predictibilidad. Entonces, lo que a mí me importa es precisamente el tejido a nivel del cuello. Ahora, aquí, para hacer una restauración predecible, tengo que trabajar con un provisional para darle estabilidad al tejido y sobre todo el diseño que voy a tener, ya sea la corona o ya sea el aditamento en combinación con la torona. Ahora, ahí definitivamente lo que es de tomar en cuenta ya cuando estamos haciendo el diseño de la restauración después de hacer la conformación del tejido, es precisamente tener en cuenta la forma en la cual vamos a modelar, que va a ser con el provisional, la conexión, y en base a esa conexión también vamos a determinar el tipo de pilar, y sobre todo, y lo más importante, o un aspecto muy importante, es el material que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hace una planeación, un encerado, se hace lo que es la colocación de acuerdo a la restauración que estamos planeando, se hace la toma de impresión. En este caso se dejaron de una sola fase, fue post-extracción, pues se dejó de una sola fase, y luego empezamos con la fase de conformación del tejido. Esa conformación la vamos haciendo en base precisamente a la restauración que estuvimos planeando desde un principio. O sea, aquí se hace la planeación, se hace precisamente con las restauraciones provisionales, que, bueno, sabemos que actualmente ya con todos estos sistemas de CAD/CAM es mucho más sencillo, porque el mismo provisional nos ayuda a nosotros a que el paciente vea una réplica prácticamente igual de lo que va a aportar. Aquí también precisamente la óptica del paciente funciona muy bien, pues también para orientarnos en cuanto a color, etcétera, etcétera. Entonces hacemos el modelado del tejido sobre donde vamos a integrar precisamente esas restauraciones. Entonces, si le contestamos a mi cuate, pues yo hago lo más complicado, que es precisamente eso, hacer la conformación para que coherentemente se integre esa restauración y sea prácticamente imperceptible para las personas o para la gente que no sabe o que no tiene conciencia precisamente de lo que es una restauración dental. Entonces, aquí se hace la conformación de ese tejido, y ya nada más cuando el paciente está contento se hace la impresión, digamos, o el fresado más bien de todas estas restauraciones, y es una herramienta muy adecuada. Ahora,
¿Cuáles son los elementos claves aparte de la cuestión quirúrgica? Primero, obviamente, la estabilidad que le vamos a dar al implante por medio de la geometría que ya me imagino que les habló el doctor Hernández, el protocolo regenerativo que vamos a utilizar y sobre todo la corona temporal que vamos a utilizar y que sirve primero como un tapón para el material de injerto y segundo como una guía para que el tejido gingival se vaya conformando y establezcamos precisamente esas características. Entonces aquí lo importante, por ejemplo en este caso, es ver de qué forma vamos a hacer la restauración. En este caso es un canino, hacemos la extracción, hacemos muy sencillo un provisional, sacamos una impresión con Transil, que es el material transparente, el vinil policicloxano para hacer toda la cuestión de carillas, etcétera, etcétera, de resina, provisionales también, de Ivoclar, y entonces colocamos la prótesis provisional, el aditamento provisional, perdón, sellamos con una gasa lo que es el surco para evitar que fluya el material y posteriormente hacemos el inyectado del mismo, ¿sí? Dejamos que fluya, dejamos que salga ese material. Este es el telio también de Ivoclar. Dejamos que polimerice el material, que polimeriza muy rápido. Es muy práctico este enfoque, ¿sí? Retiramos lo que es la matriz y una vez que retiramos la matriz, bueno, ya estamos listos para poder trabajar con el provisional. Hacemos el recorte, etcétera, etcétera, de toda esta restauración provisional. Y si ustedes se fijan, cómo bota el borde libre de la encía. O sea, la hora, ¿por qué? Porque le estoy dando soporte, ¿sí? Ahora, si nos vamos precisamente a las fotografías, bueno, el provisional lo voy recortando de tal forma que me va a dar soporte a nivel del borde libre de la encía. ¿Sí? Aquí está la zona en la cual yo voy a tener esto. Ahora, un error muy común que tiene el técnico dental es precisamente el que yo, perdón, es que ando medio chueco, el que yo genere perfiles que me van a colapsar el tejido gingival. O sea, yo tengo un tubo de tejido gingival insertado y si yo tengo un perfil así, ¿qué va a pasar? Que el tejido se va a retraer. Entonces lo que yo quiero aquí es que se haga un cilindro, porque lo que me da el soporte es precisamente a ese nivel. Entonces aquí lo importante es poner provisional, ir tratando de conformar ese tejido de una forma que me dé soporte de tejido conectivo, y es lo que a nivel de tejido gingival, perdón. Entonces esta es la restauración final, ¿sí? Y también aquí tiene mucho en cuenta la posición que tiene la plataforma. ¿Sí? Ahora, en cuestiones del pilar, bueno, el pilar es la parte fundamental de una restauración de estas características. ¿Por qué? Porque sobre eso yo voy a trabajar. Y este caso es un caso muy viejo y que siempre lo presento. ¿Por qué? Porque aquí se ve precisamente eso. Si yo a ustedes les pregunto, ¿qué le ven de raro a esta restauración? Porque el color está bien, la textura está bien, pero ¿qué le ven de raro? A nivel del tejido gingival. Ahí está la zona que nos está haciendo el cortocircuito en la restauración. Y aquí no es magia ni nada, ni qué buenos somos. Simplemente quitamos la restauración, conformamos el tejido y solito el tejido adoptó su posición. Es lo que yo les decía. Si yo dejo una zona muy boluda de alguna forma, el tejido se va a colapsar. Ahora, ¿qué diferencia fue precisamente en la restauración? Digo, en el aditamento. ¿Sí? Aquí lo importante de todo es precisamente todo este tipo de cuestiones. Ahora, existen factores mecánicos o factores biológicos. Ahora,
lo importante, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuánto tiene que haber entre implante e implante, seguramente me van a decir que 3 milímetros. ¿Y por qué 3 milímetros? ¿Por qué no pueden ser 2 o por qué no puede ser 1? O sea, hay estudios que evidentemente apuntan a que la bronca de la distancia es una cuestión de conexiones, ¿sí? Hay estudios en animales en los cuales dejan espacios de 0.5 milímetros y hay altura del tejido marginal óseo. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay una conexión sellada que evita esa pérdida marginal. Ahora, si yo les pregunto cuál es el espacio, pues un espacio entre un implante y un implante, o un implante o un diente, puede ser de 1,5 milímetros a 2. Ahora, ¿por qué? Simplemente por una cuestión de espacio, ¿sí? Si yo tengo menos de 1.5, necesito un espacio para meter un aditamento, una corona, ¿sí? Y todavía la papila, pues no cabe. Entonces, por eso son más que nada los espacios, por una cuestión de volumen, no por una cuestión de que la vascularidad, etcétera, etcétera. Y aquí hay que ser muy puntuales. Existe ¿cómo se llama? También la cita bibliográfica del doctor Tarnow, que en su tiempo fue muy valiosa, en la cual nos hablaba de que eran distancias de 3 milímetros. Ahora, ¿qué determinaban esas distancias? Precisamente la conexión, ¿sí? Si tenemos una conexión externa, evidentemente sí, ¿por qué? Por el desempeño que tiene dicha conexión con respecto a la filtración marginal y a la formación de precisamente todos estos espacios. Entonces, este caso es muy sencillo, es un caso que prácticamente es de rutina y en el cual aquí hay 2 puntos fundamentales. Primero, lo que es la altura del pilar. Bueno, se hace la extracción, se hace la primera fresa, ¿sí? Y aquí hay 2 puntos fundamentales, ¿sí? La profundidad a la que yo dejo la plataforma del implante, por un lado, y el tipo de conexión que yo voy a utilizar, ¿sí? Que finalmente le va a dar estabilidad, y por una simple razón, por un establecimiento de grosor biológico, ¿sí? Por eso es que la cuestión de la pérdida marginal ósea también, aparte de la conexión, es en la posición donde ustedes dejan su plataforma. A medida que se vayan más hacia apical con una conexión externa, van a perder hueso. Si ustedes utilizan una conexión externa, les repito, yo la uso por ejemplo para pacientes para sobredentadura, para pacientes con híbrida, y me funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque dejo la cabeza de la plataforma, la dejo supraósea, perdón. Obviamente aquí hay que seguir una serie de requisitos, como son por ejemplo el grosor del tejido gingival. Si tengo menos de 2 milímetros y dejo la plataforma supraósea, pues voy a tener despliegue de metal y el paciente obviamente no va a quedar muy contento. Entonces aquí lo que es importante son 2 cosas: la profundidad a la cual yo coloco ese aditamento y el tipo de conexión. ¿Sí? Aquí lo que buscamos, lo que les mencionaba, es una zona de soporte, ¿sí? Una zona de transición en esta parte de ahí y una zona de modelado. La zona de modelado, que es esta, ¿sí? O sea, lo que es el borde libre de la encía, eso es lo más importante. En la forma en la cual se relacione ese borde libre es en la forma en que va a desplegar y se va a integrar adecuadamente la restauración. Entonces, si yo hablo precisamente de todas estas cuestiones, entonces aquí se hace la toma de impresión para hacer el soporte también de tejido que ya manejé. Aquí tenemos la zona de soporte, esa zona de transición, y ya en el modelo tenemos esa zona sobre la cual vamos a trabajar. Ahora, aquí también lo importante es precisamente entender, o que el técnico entienda lo que yo le estoy mandando, ¿sí? El técnico, cuando ustedes le mandan algo, él ve eso,
Pero ustedes tienen que ver esto, ¿sí? El soporte de tejido conectivo en la base y la formación de ese tejido epitelial que va a formar parte del surco y del borde libre de la encía. Entonces, lo que ustedes ven es lo del lado izquierdo y es sobre lo que tienen que trabajar. El técnico ve lo del lado derecho. Él nada más ve metal y digo, hay técnicos que entienden muchísimo de todo esto, pero la mayoría es que ese enfoque se lo tenemos nosotros que transmitir, ¿sí? Y por eso es importante transmitírselo de una forma en la cual sea sencillo para ellos. A mí cuando, por ejemplo, me ha pasado con mis residentes o inclusive en el consultorio, llegan la rehabilicheca, no, oiga, fíjese que no bajó, por ejemplo, una híbrida. ¿Está bajando en el modelo? Sí. ¿Tienes pasividad en el modelo? Sí. Entonces no es culpa del técnico. Es culpa tuya porque no se tomó adecuadamente la impresión. Pero los técnicos no son magos, ¿sí? Los técnicos siguen sus conceptos y le dan forma a las restauraciones de acuerdo a lo que nosotros les enviamos. Sí, y hay muchos conceptos, ¿no? Y digo, son conceptos que me podrían tardar horas hablando. Por ejemplo, el concepto que existe de un aditamento en un solo tiempo, del doctor De Giri, en el que él habla acerca de colocar el aditamento, por ejemplo, en el proceso post-extracción y ya no moverle, inclusive tratando el implante como una prótesis convencional. ¿Qué quiere decir? Tomándole su impresión con hilo retractor, etcétera, etcétera. Yo en lo personal no me gusta ese concepto porque creo que se pierde una de las grandes ventajas que tenemos al utilizar implantes, que es el que el técnico precisamente selle la restauración precisamente en el aditamento que va a utilizar el paciente. Entonces yo creo que con este concepto se pierde de alguna forma esa gran ventaja. Se hace el cementado de la restauración y aquí dependiendo del tipo de conexión nosotros decidimos hacia dónde queremos el grosor biológico, si lo queremos hacia arriba con un cono o lo queremos hacia abajo. Y aquí, hablando de grosores, precisamente es lo que nos establece un cono, ¿sí? Aquí está la restauración final, ¿sí? ¿Y qué vemos? Dos cosas: un cono, hueso a nivel de la plataforma. ¿Y por qué hay hueso? Porque hay altura, porque hay grosor biológico, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no hago un alargamiento de corona y coloco una restauración sin ese espacio biológico? Se va a perder el hueso y solito se va a establecer ese grosor. Entonces, en la cuestión de los implantes es exactamente lo mismo, y sobre todo cuando ya manejamos en las conexiones tolerancias de 1 micrón. ¿Sí? Aquí, y es muy sencillo, ¿cómo se llama? La conexión se va a comportar como una fractura. ¿Qué elemento de diagnóstico es muy valioso para determinar una fractura? El sondeo. Si tengo una fractura, ¿qué va a pasar con la sonda? Que se va a ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay bacterias, etcétera, etcétera. Entonces una conexión, por ejemplo, externa, que se abre, se comporta como una fractura. No es un monobloque como un diente. Y por eso es que tenemos que jugar precisamente tanto con la altura como con la conexión, ¿sí? Entonces la conexión definitivamente tiene que tener una estabilidad. El torque realmente pasa a segundo plano cuando estamos hablando de conos. En algunos sistemas el tornillo casi es decorativo, ¿sí? Inclusive hay sistemas que ni siquiera manejan tornillos. ¿Por qué? Por las características de ajuste que tiene un cono, ¿sí? Entonces aquí en ese sentido hay que manejarlo, y también hay que establecer muchos conceptos. O sea, la fuerza oclusal nosotros la desestimamos muchísimo, y precisamente ayer con mis alumnos discutía eso, porque me tocó exponerles un casco de rehabilitaciones complejas, y el simple hecho de tratar a un paciente, por ejemplo, con una prótesis completa sobre implantes, sea muy sencillo o sea muy complicado, el hecho
nada más de colocar implantes nos pone en un escenario de parafunción. ¿Por qué? Porque no hay propiocepción. Entonces ya de entrada tenemos un caso complejo. ¿Por qué? Porque no contamos con ese ligamento periodontal que es un fusible, ¿sí? Yo, por ejemplo, también hablando de conexiones, me dicen, es que la gran desventaja de los hexágonos, por ejemplo, es que ¿cómo se llama? No se afloja, o se afloja la restauración. Cuando una restauración se afloja, es por dos cosas: o porque está sobrecargada, o porque no asienta bien la plataforma. Entonces, para mí, eso es como un fusible. Si yo tengo una televisión y le cae un rayo a la televisión y no tiene fusible, ¿qué va a pasar? Se truena la tele. Bueno, aquí es lo mismo y es algo muy similar. Con un cono, la pérdida ósea en las bolsitas y todo eso que se forma por la pérdida marginal, es muy raro que duela. Ya cuando duele, es porque ya casi el implante hay que sacarlo. Y eso pasa mucho con las conexiones, por eso hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. En el caso de los hexágonos, el fusible, digamos, es la cabeza, porque toda la carga la soporta la cabeza. Entonces, si está sobrecargado, o se afloja, o se va a estar soltando a cada rato. Entonces, yo más que una desventaja, yo eso lo veo como una ventaja. Ahora, hablando todo esto, nos damos cuenta, por ejemplo, de la cuestión de las deformaciones. Aquí hacemos un comparativo en cuanto a la fuerza oclusal que existe en cada una de las regiones de la boca, en los anteriores, en los premolares, en los caninos o en los molares, y la deformación plástica que va sufriendo ya sea un hexágono externo o un cono. Y si se dan cuenta, estamos muy por arriba con este tipo de conexiones que lo que pueda llegar a generar un paciente, inclusive con implantes. Entonces, aquí es bien importante apretarle el botón para que corra. Sí, la forma en la cual yo voy a ¿cómo se llama? A diseñar, y el tipo de material que voy a utilizar, precisamente teniendo esto en cuenta. Entonces son varios aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, y les digo, voy a ir un poquito más rápido porque son conceptos que cada concepto nos podríamos pasar toda la mañana discutiendo. Por ejemplo, el biofilm, y sobre todo los periodoncistas consideran el biofilm como algo muy nocivo. Digo, si se controla, es inclusive ventajoso el uso de biofilm. ¿Por qué? Porque el biofilm se deforma, sobre todo los biofilms con estreptococos, ¿cómo se llama? El grado de deformación los hace actuar inclusive como un aditivo. Es como un aceite para el motor, ¿sí? El desempeño de partes metálicas genera un desgaste, ¿sí? ¿Por qué se desvielan los coches? Porque no tienen aceite. Entonces, en muchas ocasiones, esos biofilms sirven precisamente como un aditivo. Entonces, hay que verle, ahora sí que hay que verle las cosas buenas a la vida. Los materiales también, el uso de metal o circonia. Bueno, toda la gente se queja de la circonia, que porque se delamina, que porque se rompe. Volvemos a lo mismo. La bronca que tenemos con la circonia es que ya habiendo más evidencia, ¿sí? Porque cuando salió la circonia, todo el mundo queríamos utilizar circonia. Ya hay más evidencia, ya se maneja de una mejor forma por parte tanto de nosotros como de los técnicos dentales, y por eso es que ya los porcentajes de delaminado o de fractura se han reducido dramáticamente. Entonces, en el caso del material de soporte para la restauración, podemos hablar de circonia. Ahora, en el caso de los aditamentos, ¿sí? De acuerdo a la literatura, está mucho más indicado el uso de asentamientos metálicos combinado con faldones de circonia. Y aquí un aspecto que es muy común, que es el desgaste que tenemos de la circonia contra la conexión del implante. Nosotros sabemos que la circonia es un material muy duro y hace que se desgaste precisamente la plataforma del implante. Si lo comparamos, el desgaste que sufre la base de metal contra una base de circonia, son dramáticas las diferencias. Aquí lo vemos reportado en este paper, en el cual estamos hablando
de 0.2 contra de 10.2, sí, contra 0.7. Entonces, aquí es bien importante tener eso en cuenta. También en este artículo de la Academia Americana de Cirugía Ortopédica, también, por ejemplo, habla de que ese debris que se forma por el desgaste precisamente del metal, precisamente ocasiona respuestas biológicas no muy favorables, que se pueden ver reflejadas en nuestro caso en algún tipo de retracción, etcétera, etcétera, de tejido gingival. Entonces son aspectos que se tienen que tomar en cuenta precisamente a la hora de cambiar la diapositiva. Y este caso es un caso de un paciente que tiene la ausencia de los dientes posteriores, y precisamente aquí el desempeño de la conexión es muy importante. Sí, entonces se hace la planeación, porque también hay una serie de factores que tenemos que considerar. Por ejemplo, la angulación de los dientes anteriores. Eso, dependiendo de esa angulación, por una cuestión de palanca, vamos a tener en algún momento dado mayor carga en la parte posterior. Entonces, por eso es importante determinar todo este tipo de cuestiones y evaluar precisamente el desempeño de todas las conexiones que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, ¿sí? Se utilizaron conexiones cónicas. Y aquí, ¿qué vemos? Si ustedes se fijan, donde tenemos una mayor altura de pilar, vamos a tener menor pérdida de tejido óseo. Entre más corto es ese pilar, vamos a tener más pérdida de hueso. ¿Por qué? Por el grosor biológico, ¿sí? Ahora sí que le estamos ahorrando la chamba al tejido óseo. Nosotros estamos estableciendo ese espacio que nos va a dar estabilidad y que se va a ver reflejada en la estabilidad que tiene el tejido. O sea, aquí está la restauración final. Y en este último caso es el uso de lo que es un aditamento híbrido. ¿Sí? Lo que les mencionaba, base metálica, cementamos el faldón. Aquí el señor Paulino Jiménez, que es mi técnico y futuro esposo, no es cierto, mi técnico. Yo le voy a poner casa. ¿Sí? Nos enseña precisamente el manejo que se le pueden dar a todo este tipo de aditamentos. Entonces yo concluyo con lo que empecé. En el momento en el que nosotros insertamos un tornillo sobre hueso, sobre tejido gingival, tenemos o estamos creando un microambiente, y nosotros tenemos que tener el control de todos esos actores que intervienen en ese microambiente para poderle dar estabilidad, ¿sí? Yo con esto me despido.